saludo para todos, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática. Es jueves 15 de julio. Agradeciendo al Señor porque este día cumple años mi hija menor, Evelyn. Le agradezco a Dios porque esta muchacha persevera en los caminos de Dios. Ella y su esposo, por la gracia de Dios, están perseverando en la fe. Y yo creo que pues para mí como padre esto es algo muy especial. Así que si Evelyn por ahí me estuviera escuchando, un saludo, un abrazo y te deseo todas las bendiciones que Dios quiera derramar sobre ti en este día tan especial que Dios te da un año más de vida. Bueno, mis hermanos, así abro este día la lección, también presentando a mis hermanos que me acompañan, Tony y Carmelo. Hermano Tony, bienvenido, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días, hermano Carmelo, y a ustedes también, hermanos, bienvenidos. Damos gracias a Dios. Es jueves ya 2 días más y entramos en el santo sábado del Señor que lo apartó. Y pensando en eso, pastor, no sé si esté equivocado, corríjame. Yo he mencionado de que ese sábado no lo descansó Adán y Eva, sino que lo descansó el Creador, el Señor, y se los entregó a Adán y a Eva porque Él dio el ejemplo para que Adán y Eva también lo reposaran, porque Él no se cansa, Él es Dios, pero la Biblia dice que Él lo reposó, lo bendijo y lo santificó. No dice y Adán y Eva y Él lo reposaron, nada más dice que el Señor cuando terminó todas las cosas lo reposó, bendijo y santificó. Y una vez que Él lo hizo, ahora sí lo entregó a sus primeros seres creados. Y de allí ese monumento que nos muestra a nuestro Creador pasó a ti y a mí hasta el día de hoy, hermanos. Amén, amén. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, yo también estoy muy agradecido en este jueves 15 de julio porque el Señor me regaló un primogénito hace varios años, así es que también, y no se diga el día siguiente también que es muy grande, ese día el 16, así es que el Señor nos bendiga y nos ayude a perseverar en su palabra y en su gracia para que seamos más que vencedores y un día, hermano, hermana, podamos, si no nos conocemos aquí, nos conozcamos allá en el cielo. Amén. Nos bendiga. Así, mis hermanos, como los hermanos acaban de mencionar, el sábado está por llegar. Las iglesias Advenimiento estarán abiertas para recibir a todos aquellos que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Así que haga planes para venir con nosotros este sábado a adorar a nuestro Dios. Vamos a orar en este momento por el estudio de la lección que vamos a tener. Así que, hermano Carmelo, por favor, si quiere orar. Amén. Querido Señor y Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Aquí estamos dándole las gracias por su amor, dándole las gracias, Padre, porque hasta aquí usted nos ha acompañado. Sabemos, Señor, que estamos en un mundo en el cual, Señor, las cosas no marchan bien, pero como hijos suyos, Señor, sabemos que vamos llevados por su Santo Espíritu en el camino correcto. Síganos acompañando. Bendiga a su pueblo alrededor de la faz de la tierra. Bendiga a todos aquellos, Señor, que en este día de alguna manera u otra amanecieron indispuestos o amanecieron, Señor, pues en una manera negativa, pero que estas lecciones, Señor, les ayuden y nos ayuden a nosotros a perseverar hasta el fin. Gracias por todo, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hoy vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que trajo para Pablo el que haya tenido el primer triunfo ahí en Filipos, el que por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu Santo, él haya arrebatado a una esclava de Satanás de sus garras y la prácticamente entregado a los pies de Cristo y liberado por el Señor. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de eso. Hermano Tony, cuando la divina fue milagrosamente libertada de Satanás, ¿cómo entonces dirigió el enemigo su ira contra Pablo y Silas? Sí, en Hechos capítulo 16, del 19 al 22, leemos lo siguiente. Los amos de la muchacha, al ver que se había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron,
estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Los magistrados ordenaron que les quitaran la ropa y los azotaran. Bueno, vemos que aquí estaban sufriendo por Cristo. Recibieron azotes, pero aquí hay algo que a mí me llama la atención y va a parecer que me estoy saliendo del tema, pero hermanos, analicémoslo. Dice aquí que estos hombres, cuando arrastraron a Pablo y a Silas, dijeron, estos hombres enseñan costumbres que los romanos no podemos aceptar ni practicar. Entre lo que el apóstol Pablo predicaba y que se había manifestado allí junto al río, es que estaban adorando a Dios en sábado. Estaban adorando a Dios en sábado y no había sinagoga. Estaban exaltando el nombre de Cristo. Entonces ellos dicen, estos están enseñando costumbres que nosotros no podemos aceptar, nosotros somos romanos. Y esa fue la excusa para echar mano de ellos. Yo aquí lo que puedo ver es otra vez que el apóstol Pablo estaba enseñando, aparte de manifestar a nuestro Señor Jesucristo como el Redentor, como el Salvador del mundo, también estaba guardando el sábado, porque con su presencia allí en ese lugar, él estaba honrando el sábado. Pero estos hombres, todo su problema es que ya no iban a obtener ganancia, ya no iban a obtener dinero. Y eso es lo que les podía, que la fuente de sus riquezas se había agotado y aparte se había perdido, Satanás estaba enojado porque se había perdido un instrumento de él, como ya lo leímos. Esta muchacha era instrumento de Satanás y ahora iba a ser instrumento de nuestro Señor Jesucristo porque ella iba a testificar de esa conversión, de esa liberación que había recibido. Definitivamente, hermanos, que cuando Satanás pierde un súbdito, se enoja y la emprende contra aquellos a quienes Dios está usando. Nosotros tenemos también que estar preparados para eso, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿por qué? Aquí está este siervo, miren, no tiene una pierna, un brazo prácticamente lo tiene inmóvil. ¿Qué andaba haciendo él? ¿A qué se dedicaba? Andaba predicando, andaba haciendo la obra del Señor, le servía a Dios. Y pasan estas cosas. Estamos en un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Y de alguna manera Satanás busca, hermanos, arrebatarnos la vida. Mire, ahí tiene el caso de Job. Siempre, hermanos, Satanás se va a ensañar contra los hijos de Dios. Y yo sé que hay algunos dicen, por eso no me hago hijo de Dios. Por eso yo no me meto a servirle a Dios, porque tengo miedo que me pasen cosas. Hermano, hermana, cuando siendo hijo de Dios y haciendo la obra de Dios, nos pasan cosas adversas, sin duda Dios tiene algún propósito con eso. Y lo que tenemos que hacer nosotros es callar. Bueno le es esperar al hombre en silencio la salvación de Jehová, dijo Jeremías. Y es mejor, dijo Jeremías, que calle, que ponga su boca en la tierra y que le deje a Dios. Le deje a Dios que haga justicia y que Dios en su sabiduría, Él juzgue el por qué permite tal o cual cosa. ¿Se merecía Pablo, hermanos, que lo azotaran? ¿Se merecía Pablo que lo trataran de esta manera? ¿Cuál era el mal? ¿Qué hacía Pablo? Solamente predicar a Jesucristo. Solamente por el poder del Espíritu Santo, liberar del yugo de la opresión satánica a las personas, como fue el caso de la muchacha.
Pero, como ya vemos, las consecuencias no se dejaron esperar. Y el enemigo se encendió en ira contra Pablo y Silas. Ya lo habían apedreado allá en Listra. Ya lo habían arrastrado, lo habían dejado como muerto. Y ahora, de castigo ahora proceden a azotarlo. Oh, mis hermanos, vamos a ver el don de profecía, hermano Carmelo, cómo nos ayuda la sierva del Señor a que comprendamos y miremos más este asunto. Bueno, aquí nos lo dice Notas de la vida de Pablo, página 74. Dice que los amos de la mujer vieron que toda esperanza de recibir dinero proveniente de sus adivinaciones y predicciones se había acabado, e intuyeron que si se les permitía a los apóstoles continuar su labor, su propia fuente de ingresos pronto se vería completamente destruida. Aquí sigue diciendo también, ¿verdad?, en los Hechos de los Apóstoles, página 173, que muchos otros de la ciudad tenían interés en ganar dinero mediante engaños satánicos, y estos, temiendo la influencia de un poder capaz de poner fin tan eficazmente a su trabajo, levantaron un poderoso clamor contra los siervos de Dios. Movida por un frenesí de excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. El espíritu del populacho prevaleció y fue sancionado por las autoridades. Esta situación, hermanos, me recuerda cuando Pablo estuvo por allá en Éfeso. ¿Se recuerdan ustedes también que había algunas personas que se dedicaban a fabricar estatuas, templecillos, ¿verdad? Y cuando Pablo llegó y les habló, ¿verdad?, de que había un verdadero Dios al cual que adorar, que no necesitaba, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, como decían ellos, fuera hecho de manos de hombre, sino un Dios vivo. Aquí vemos a Pablo también recibiendo, hermanos, recibiendo los ataques del enemigo, como lo dice allí, ¿verdad? Dice que la excitación de la multitud se levantó contra los discípulos y el espíritu enardecedor, el espíritu satánico prevaleció y fue sancionado por las autoridades, que también ahí los golpearon, podemos ver. Así es que, hermanos, el enemigo no se queda quieto. El enemigo, y más en este tiempo, porque sabe que le queda poco tiempo. Así es que va a andar con más todavía ahínco de poder tratar de estorbar y desbaratar la obra de Dios. Pero la obra es de Dios, como he dicho en otras ocasiones, no es de nosotros. Así es que si nosotros recibimos, ¿verdad?, pues maltratos, recibimos malas palabras, recibimos, ¿verdad?, lo peor, pues como he dicho en otras ocasiones, no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo al Señor. Así es que aquí vemos, hermanos, realmente esta situación muy embarazosa. Pero ¿te has puesto a pensar qué te espera a ti, qué me espera a mí si somos verdaderos discípulos del Señor? Pues cosas peores, porque dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos las cosas van a ser redobladas, van a ser pesadas, hermanos. Pero realmente cuando está el Espíritu del Señor ahí, da paz, da tranquilidad, da confianza y da seguridad. Amén. Bueno, pero vamos entonces a la siguiente pregunta, porque fue tan cruel aquello que la reacción, pues, de los demás no se hizo esperar. ¿Qué le parece, hermano Carmelo, si lee para nosotros la reacción que hubo ante la crueldad que se había impuesto sobre los apóstoles? Bueno, aquí lo seguimos leyendo en Hechos 16, pero ahora del 23 al 25. Dice la palabra del Señor. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ay, hermano. Imagínate esta situación que está pasando aquí, que después de haberlos azotado, de haberlos, y todavía, porque por ahí dice que el cepo, ¿verdad?, los grilletes estaban bien fuertes ahí, aún así no había quejidos. Ahí al contrario, dice allí
que alababan, que oraban y cantaban himnos a Dios. Hermanos, ¿te puedes tú imaginar este cuadro? Y mira, aparte lo que vamos a leer más adelante, lo que pasó con este carcelero. Ese testimonio que Pablo y Silas dieron es el testimonio que nosotros, tú y yo, necesitamos dar en este tiempo, hermano. Que Dios nos bendiga. Quise destacar el asunto de la reacción por lo que dice el versículo 23. Después de haberles azotado mucho. Hermanos y hermanas, los judíos tenían la costumbre de darle 39 azotes a una persona como castigo. Pero los romanos, esos no tenían límite. Y la azotada que están recibiendo no es de parte de ningún judío, es de parte de los magistrados romanos. De manera que el texto bíblico dice, después de haberles azotado mucho, porque ya después de recibir más de 39, eso ya es mucho. Entonces cuando ya dice Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, después dice que les han azotado mucho, alguien dijo, ya basta. Los metieron a la cárcel. Los metieron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Y los metió en el calabozo de más adentro. Allá los aseguró los pies con cepo. Hermanos y hermanas, yo quiero que miren ustedes el cuadro. Recuerden que no está siendo azotado solo Pablo, también está siendo azotado Silas. Miren ustedes el cuadro. Les han quitado las ropas. Están siendo azotados por magistrados romanos. No tienen límite de 40 azotes menos uno. No, esos no tienen límite. Y hermanos, empiezan esos dos hombres, esos dos siervos de Dios, con su carne viva, hermanos, a ver cómo la sangre brotaba de esas carnes por cada azote que recibían. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo quedaron? Por eso la lección se llama Sufriendo con Cristo. Porque ellos estaban ahí, hermanos, sufriendo inocentemente, al igual como Cristo, inocentemente sufrió. Cristo fue azotado, aquí sus discípulos están siendo azotados. Y cuando ya fue demasiado, yo no sé cuántos le dieron, pero cuando ya fue demasiado, cuando fueron muchos, dice el autor, los metieron a la cárcel. Alguien tuvo que reaccionar, alguien tuvo que haber dicho, ya estuvo. Los van a matar, métanlos a la cárcel. Así nosotros vemos que es realmente una crueldad la que hicieron contra ellos. Y es un sufrimiento terrible al que los han sometido, pero ellos están sufriendo con el Señor y por el Señor. Para cerrar, ¿qué dice el don profético, hermano Tony? Sí, ahí mismo en Notas de la Vida de Pablo, la página 75, dice: los apóstoles fueron dejados en una condición muy dolorosa. Sus espaldas laceradas y sangrantes estaban en contacto con el áspero suelo de piedra. ¿Se imaginan? Los acostaron de espaldas al piso de piedras y con los pies levantados. Tremendo. Dice que estaban con los pies elevados y atados firmemente en los cepos. En esta posición antinatural sufrían una tortura extrema. Sin embargo, no gemían ni se quejaban, sino que conversaban y se animaban mutuamente y alababan a Dios con corazones agradecidos por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su amado nombre. Amén. Tremendo. Hermanos, esto es algo que yo creo que al menos, yo no conozco a nadie que haya padecido de esta manera. Pero aquí dice que en vez de estarse quejando, imagínense, la espalda llena de azote, sangrante, esa carne desgarrada y luego todavía
de espaldas en el piso, la carne viva entre esas piedras. Pero ellos estaban orando al Señor y cantando. No cabe duda que el Espíritu Santo del Señor estaba allí y no tenían ellos sufrimiento que nosotros sentimos, porque el Espíritu Santo estaba allí con ellos y era como una anestesia. Yo me lo imagino que era como una anestesia para ellos. Al estar orando y cantando, se olvidaban de sus dolores. Y yo les quiero comentar acerca de esto, hermanos, lo poquito que yo sufrí con lo del accidente, que eran unas dolencias tremendas, hermano, pero de veras fuertes, en las curaciones que eran sin anestesia, y parece como si con un cuchillo me estuvieran volviendo a cortar la carne. Mas sin embargo, cuando el doctor me pedía que estudiáramos y estudiábamos, se me olvidaba el dolor. No tenía dolor, estábamos estudiando la palabra de Dios y yo no sentía dolor hasta que terminábamos, ya otra vez me volvía. El Señor tiene poder, hermano, y cuando estamos en sus manos, Él nos da la fuerza para soportar todo. Amén. A medianoche, mejor se pusieron a cantar y a orar. Se pusieron a clamar a Dios. ¿Quién puede dormir en una situación, en una posición así, donde los pies están levantados, amarrados ahí en el cepo, y la espalda toda lacerada está ahí contra el piso? ¿Quién puede dormir? Así que, como era imposible dormir, se la pasaron, dice, cantando y orando. ¿Por qué, hermanos? Porque un siervo de Dios, de esa manera es como se defiende. Con la oración, con la alabanza al Señor. Un siervo de Dios, hermanos, cuando sabe que está sufriendo injustamente por la causa, lo que hace es encomendar su vida al Señor. Un siervo de Dios lo que hace es alabar a aquel a quien pertenece. Noten que los oían, dice, los oían los presos. Y allí, hermanos, estaban también testificándoles a ellos. Allí los presos dijeron: qué raro estos que han venido ahora. Míralos cómo están allí, cantando y orando. Y nosotros aquí estamos, pero murmurando, estamos a lo mejor aquí, pues molestos, ¿verdad? Porque nos tienen en esta condición. Pero estos están cantando y orando. Bueno, así nosotros vemos que el que sufre con el Señor se goza sufriendo con el Señor. No sé cuál va a ser la suerte de cada uno de nosotros, solo Dios la sabe. Pero si ya en una miniatura, aunque sea, ya hermano, hermana, ya está sufriendo, y tal vez no es por Cristo ni con Cristo, pero está sufriendo, yo quiero decirte que también ores al Señor, le cantes al Señor y encomienda tu tragedia, tu prueba, tu lucha, encomiéndala al Señor. Amén. Pablo y Silas eso hicieron. Pablo y Silas nos enseñan cómo se deben enfrentar las adversidades. Pablo y Silas nos enseñan cómo se deben enfrentar, hermanos, las crisis que aparecen en la vida. Pablo y Silas nos enseñan cómo se deben enfrentar las injusticias que surgen en contra nuestra. Hermanos, se enfrentan con oración y alabanza al Señor. Amén. Así que cualquiera sea, hermano, hermana, tu prueba en este momento, cualquiera sea tu sufrimiento, cualquiera sea tu crisis por la que estás, yo quiero invitarte a que solamente ores al Señor, saques fuerzas de donde no la tienes para cantarle y déjale al Señor que Él pelee por ti. Déjale Amén, al Señor, Señor, que obre en tu favor. Sí, Señor. Y ya si tocara que sea por Cristo, hermano, hermana, pues con más razón. Si ya tocara que por Cristo es que estás sufriendo,
por hacer la obra de Él es que te está pasando lo que te está pasando. Hermano, hermana, acuérdate de Pablo y Silas. Mira, yo no sé qué va a pasar con nosotros. Si terminaremos algún día presos. Si terminaremos algún día siendo golpeados. No sé, hermanos, si nos va a tocar morir por el Señor. Pero lo que sea, si es para su gloria y su honra, hermanos, que venga. Amén. Solamente amemos a Jesús para que eso lo recibamos de buena gana. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos prepare para eso. Padre nuestro, este día tú nos enseñas cómo se debe encarar el sufrimiento. Y el sufrimiento tiene que encararse con Cristo. Es decir, teniéndolo a Él en mente. Aún en el sufrimiento, orándole, cantándole. Ah, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque a veces, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, Señor, nuestra manera de reaccionar es bien extraña. Es a veces con murmura, a veces con enojo, a veces yendo a buscar al humano para que nos ayude. Y a ti, Padre, a ti te dejamos a un lado. Pero hoy tú nos dices, sufran con Cristo, Amén. Sí, sí. padezcan con Cristo, enfrenten sus crisis con Cristo, háganle frente a la adversidad con Cristo, Sí, Señor. canten, oren. Ah, Señor, te rogamos que nos ayudes a entenderlo y que también lo pongamos por obra. Amén. Te pedimos, por favor, que independientemente de lo que estemos pasando o que vayamos a pasar más adelante, tengamos claro esto, Señor, y nos volvamos a la oración y a la alabanza. Sí, sí. Así te rogamos, Señor, que logremos la victoria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.